Hola a todos, espero que estén teniendo una excelente semana, o por lo menos igual que la mía que comenzó con mi abuela presentándome a sus amigas, pero antes de que me declaren el Casanovas del asilo, ¿por qué mejor no comenzamos con esta serie, en la que respondo a las 3 preguntas más votadas por la comunidad sobre historia, economía, geopolítica, y cualquier otro tema repelente de mujeres exceptuando a mi querida Mercedes, a quien siempre le gusta opinar del pasado? Los extranjeros son todos unos ladrones, revivan a Pinochet. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con la pregunta del impostor que se hace pasar por la persona imaginaria creada para este video, quien nos cuestiona sobre el estado demográfico y económico de África en los próximos 10 años, ante lo cual tengo que decir que no puedo hablar de este continente como si todas las naciones fueran iguales. Después de todo, África es tan enorme y diversa que las generalizaciones son francamente insultantes, y yo no soy racista. Pero sí xenofóbico. Miren, el otro día un argentino y un ecuatoriano, por lo que para este ejercicio he decidido dividir el continente en 3, el norte, el sur, y África subsahariana, así que partiendo ya con la parte más cercana a Europa, a pesar de que normalmente se cree que en esta región la gente tiene más retoños que en escuela pública latinoamericana, sus tasas de fecundidad son en realidad más bajas que bastón de gnomo. Sin ir más lejos, Marruecos posee actualmente un ratio de hijos por mujer de 2,2, apenas lo suficiente para seguir creciendo. Túnez y Libia 2,0, lo cual les significará una gran pérdida poblacional en el futuro. Y Argelia un 2,7, una cifra alta pero que al ritmo actual probablemente no durará mucho. De hecho, el único país con una tasa de fecundidad estable es Egipto con 3 hijos por mujer, de lo cual personalmente me alegro. Después de todo, ver crecer a un niño es lo más hermoso de la vida. Sergio Mercedes es de la era de los telégrafos, no creo que sepa abrir YouTube ni mucho menos que esté viendo este video. Y yo esforzándome en hablar bien de esas criaturas del demonio. Debido a la alta cantidad de jugadores de League of Legends en el Magreb, el crecimiento en esta zona será francamente mediocre. Marruecos sumará 3 millones de personas, Argelia 10, Túnez apenas unos pocos miles, y Egipto unos 13 millones. En el sur del continente pasa algo similar. Sudáfrica, o el único país que importa en la región porque el resto están bastante despoblados o son insignificantes, tiene una tasa de fecundidad de unos 2,2 hijos por mujer, por lo que apenas verá un incremento en su población en los siguientes años. Y ya para finalizar, hablemos de África subsahariana, región que en la próxima década será testigo de una auténtica explosión demográfica. Y no me refiero a bebés haciendo ataques terroristas, aunque admito que sí estaría chistoso, sino a la llegada de 400 millones de humanos al mundo. I'm coming! Okay, 2 more tries. Yeah! 2 more. And I think I'm done with this. I just want that perfect shot. Has destroyed. You're dead! You're dead! You're dead! You're dead! A turret. No, he's not. He's alive. Look, here he comes. Fenómeno que se explica porque la región aún no pasa por la llamada transición demográfica, o el proceso por el cual la gente deja de tener tantos hijos y pasar de los 40 se vuelve algo que ya no depende de la misericordia de Goku. Esta vaina es seria. Pero a la hora de la verdad, incluso esta cifra respaldada por expertos sigue siendo un invento más grande que Anthony, y es que aunque ciertamente sus tasas de natalidad son sorprendentemente altas, al mismo tiempo se están desplomando más rápido que el peso argentino. Etiopía, por ejemplo, pasó de tener 7 hijos por mujer en 1995, a unos 3,7 en menos de 3 décadas, algo que al viejo continente, por ejemplo, le costó casi un siglo, por lo que espero que entiendan que las siguientes estimaciones probablemente están más infladas que sueldo de administrador público. Etiopía en los próximos 11 años sumará unos 40 millones de habitantes, Nigeria 63, la República Democrática del Congo, que ni es una república ni es democrática, unos 50, Tanzania 27 millones, Uganda 18, Kenia 10, y el resto me da pereza anotarlos. Así que pasando ya con la economía, probablemente este continente será uno de los que más crezca en la próxima década.
lo cual no les debería de sorprender. Después de todo, incluso en la actualidad África es el segundo continente con mayor crecimiento después de Asia, con espectaculares cifras como la de Ruanda que crece en torno al 9%, Etiopía que lo hace al 5%, o la República Democrática del Congo que sí es una república y es bastante democrática que crece entre el 7 y el 8%. ¿Qué quieren que les diga? Yo voy ¿dónde va el dinero? En la próxima década también es posible que veamos como el primer país africano se vuelve desarrollado, y me refiero a Mauricio, una nación cuyos habitantes a mitad del siglo pasado ganaban unos $200 en todo el año, pero que gracias a la implementación de buenas políticas de las que ya hablé en su video propio, ha logrado superar en ingresos por paridad adquisitiva a Uruguay y estar ligeramente por debajo de Chile, pero con expectativas de crecimiento muchísimo mayores a la de los sudamericanos. Ahora bien, no esperen que de aquí a 10 años todos los países africanos sean desarrollados, que sean la nueva China, o que todos sus habitantes puedan comprar la versión premium de Gorila Ciudad Aplastar Ataque Prisiones Capa Juego. Este es un proceso lento y al continente le falta bastante para poder emerger como Asia, aunque sí que es probable que en 2035 sea un poco más desarrollado y tenga una clase media más numerosa. Me preocupo, y no solo por mi gran amigo Elioubi, quien preguntó cuál era el dictador más sexy del mundo, tampoco porque esta opción arrasó en las votaciones, lo cual agradezco porque si no hubiese tenido que amañar las elecciones por 37ª vez, sino por mis padres, quienes invirtieron una enorme suma de dinero en la educación de un hijo que más tarde se dedicaría a responder este tipo de preguntas. O eso es lo que diría si no hubiese asistido a la escuela pública, así que yendo ya al meollo del asunto, acá hay varios candidatos, como el mejor boxeador de Venezuela, Nicolás Maduro, el maldito genio del K-pop, o Ryan Gosling, pero si él no es un dictador, ni siquiera es político, sí pero es que míralo, soy literalmente yo. Sin embargo en esta ocasión iré con los bíceps de Serdar Berdimuhamedov, quien sexymente oprime a Turkmenistán al igual que lo hicieron sus dos candentes antecesores. ¿A quién te refieres? Pues ni a nadie más ni a nadie menos que a Saparmurat Niyazov, o como se hacía llamar, su excelencia Saparmurat Niyazov, líder de toda la etnia turcomana, presidente de Turkmenistán, y gobernador del gabinete de ministros. Imaginen lo incómodo que era cuando lo llamaban a almorzar, digo Saparmurat Niyazov, líder de toda la etnia turcomana, presidente de Turkmenistán y gobernador del gabinete de ministros, la comida está lista, baja antes de que se enfríe. No olvídalo, quien a pesar de ser parte del antiguo gobierno soviético, y por ende supuestamente querer luchar por la clase trabajadora, nada más tuvo la oportunidad, no dudó en declarar la independencia de la nación y hacerse con el poder total de esta, reprimiendo a los disidentes, censurando a los medios de comunicación, y amañando las elecciones. Pero de una manera sexy. Sí, de una manera sexy, o por lo menos sexy para quienes tengan un fetiche por el culto al líder, y es que nada más ascender al poder este personaje mandó a erigir decenas de estatuas de oro en su honor por todo el país, poner su cara en la televisión, las calles, autopistas, todos los billetes, las casas, y en las botellas de alcohol. Desterró a los perros de la capital porque le molestaba su olor, prohibió el pelo largo, por lo que los turcomanos ya no pudieron decir córtese ese pelo gay, y escribió un libro titulado Luna de Plutón, digo Runama, el cual por ley debía estar en todas las librerías y casas de la nación, ser estudiado en la escuela en detrimento de las asignaturas de física, álgebra, y educación física, además claro de que para graduarse, sacar una licencia de conducir, o tener éxito en una entrevista de trabajo debía poder ser recitado de memoria. Me encanta su currículum, sobre todo por tus 70 años de experiencia a los 26 y porque tu estilo de vida calza perfectamente con la visión de nuestra empresa. ¿Lo dices porque no soy mujer? Exacto, no queremos pagarle a alguien que pueda tomar licencia por maternidad, ¿cierto? Entonces estoy contratado, sí, siempre y cuando me digas que dice el tercer párrafo de la página 275 de la versión manga de Runama. Odio este país. Pero el dictador es sexy. Si el dictador es sexy, también centralizó la salud, ordenando el cierre de todos los hospitales de la nación excepto por los de la capital, intentó construir un palacio de hielo en el desierto, y bautizó calles, ciudades, cráteres de la luna,
e incluso meses y días de la semana con su nombre o con el nombre de personas cercanas a él. De hecho, Abril llevaba el nombre de su madre, Sapar Murat Niyazov, líder de toda la etnia turcomana, presidente de Turkmenistán y gobernador del gabinete de ministros. Gracias por poner mi nombre en Abril. Lamentablemente para las ventas de la revista Playboy de dictadores, este personaje se fue a hacer bailes sexys al infierno en el año 2006, pero no sin antes decir: Qué bonitos ojos tiene, compadre. Y cederle su puesto a Gurbanguly Berdimuhamedov, su antiguo primer ministro, quien continuaría con el erótico culto al líder, ya saben, estatuas en su honor. Prohibición de la conducción femenina porque según él provocaban accidentes, o la ilegalización de los autos oscuros en la capital porque supuestamente eran de mala suerte, ciudad que por cierto es una auténtica maravilla. Sus paisajes están decorados por encantadores edificios de oro y mármol, la rueda de la fortuna cubierta más grande del mundo, y el edificio con forma de estrella más grande del mundo. Vaya, no sabía que Turkmenistán era un país rico, no lo es. Esto hasta que en el año 2022 fue sucedido por su hijo Serdar Berdimuhamedov, quien hasta el día de hoy ha seguido con la estrategia de mantener al país cerrado y ser la Corea del Norte de Asia Central, lo cual explica por qué un país de 6,5 millones de habitantes solo recibe 7.000 turistas al año, o porque para un turcomano es virtualmente imposible salir de las fronteras, o por lo menos no sin un esfuerzo económico gigantesco y conexiones igual de poderosas que el gran Romy 76, quien nos cuestiona quién será el primer país latinoamericano en recibir altas cantidades de inmigrantes africanos o musulmanes, ante lo cual mi respuesta es clara: ninguno. Principalmente por 4 motivos. El primero es que, contrario al pensamiento general, especialmente por los cánticos hacia la selección francesa que por lo que sea no vamos a nombrar en este canal, la población africana suele emigrar, sí, pero solo hacia los países vecinos. De hecho, apenas el 3% de su población vive fuera del continente, de los cuales un gran porcentaje provienen de las naciones del norte, donde lamentablemente se les hace más fácil migrar al viejo continente que a Latinoamérica. El segundo motivo es la geografía. Nuestra región se encuentra rodeada por 2 océanos más grandes que el amor que tengo por los niños. Tampoco creo que Gertrudis pueda manejar un teléfono, carajo, motivo por el cual los habitantes del continente negro tendrán que llegar obligatoriamente por medio de rutas aéreas, las cuales son mucho más fáciles de vigilar que el mar Mediterráneo o la frontera terrestre europea, por ejemplo, sin mencionar claro que un pasaje de avión de este calibre no es algo asequible para la mayoría de los habitantes de los países más subdesarrollados. El tercer motivo es que el continente negro y nuestra querida Latinoamérica tienen menos química que yo con un trabajo de 8 horas al día. Cuando la gente migra prefiere ir a naciones similares a su lugar de origen, pero no tenemos muchos rasgos culturales en común con los africanos, tampoco tenemos un gran lazo histórico con ellos, o no por lo menos uno tan reciente como el del viejo continente o Francia por ejemplo, quien no comenzó a recibir inmigrantes de color por casualidad, sino por la presencia de un imperio colonial y la necesidad de obtener mano de obra para reconstruir su nación luego de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, lingüísticamente hablando también existe una barrera importante, por su pasado colonial. El 20% de los argelinos pueden leer y escribir en francés, razón por la cual estos emigran sobre todo a Francia. Los indios, al utilizar el inglés para comunicarse entre las 3 billones de etnias, buscan un nuevo hogar preferentemente en Inglaterra o los Estados Unidos, mientras que en el caso del español, el único país africano que reconoce esta lengua como oficial es Guinea Ecuatorial, con apenas 1,6 millones de habitantes. Por último y más importante, no somos ricos, pasamos por nuestras propias dificultades, algunos tenemos hiperinflación, otros tienen calles violentas, otros poseen unos ingresos considerablemente más bajos que el promedio global, y algunos tienen a Wendy Sulca. Y aunque ciertamente estamos mejor que los africanos, la suma de todos los factores mencionados anteriormente probablemente hará que nunca veamos una migración masiva hacia nuestro territorio.
Actualización: mientras editaba esto se me ocurrió alguien que podría recibir una cantidad considerable de africanos. Brasil, un país que tiene grandes lazos lingüísticos e históricos con Mozambique y Angola, otras dos antiguas colonias de Portugal, pero entre que los mozambiquianos ganan en promedio unos $550 al año, y que al hablar de rutas aéreas, Brasilia podría imponer un control férreo sobre la inmigración, tampoco creo que esto sea lo más probable, pero hasta ver si soy el Nostradamus latino o un maula que se equivoca en las predicciones. Mi nombre es Sergio, soy simp de Serdar Verdi Mohamedou y de las señoritas Mercedes Gertrudis Graciela Prudencia Carmela Dolores.